Bueno, vamos a empezar otra serie que creo que es muy necesaria, que es muy actual, que es muy interesante y que viene de una autoridad muy grande sobre este tema, que es un cardenal del siglo XIX, el cardenal Henry Edward Manning. Esto me llegó como esas perlas, ¿no? A través de un sacerdote muy conocido, especialista en Fátima, eh, que él lo había leído, lo atrapó y me dijo, se lo leyó de una sola vez prácticamente. Y claro, yo lo encontré y me empezó a entusiasmar muchísimo. Entonces vamos por partes. ¿Quién es o quién era el cardenal Henry Edward Manning? Henry Edward Manning, Manning con M-A-N-N-I-N-G, nace un 15 de julio de 1808 y fallece un 14 de enero de 1892, saciado de años, 80 y tanto, 84 años. El padre, según la biografía, fue comerciante en la India Occidental, llegó a gobernador del Banco de Inglaterra y fue parlamentario durante 30 años, como diputado Tory, es decir, del Partido Conservador. Henry Edward estudió en Oxford y se graduó con los máximos honores. Él es contemporáneo de otro grande, el cardenal John Henry Newman. Y también como Newman, él viene del anglicanismo, lo que llaman la Iglesia de Inglaterra, del protestantismo, es decir. Fue clérigo anglicano justamente, se casó con Caroline y la ceremonia la presidió su cuñado, que luego sería obispo, por supuesto digo anglicano, de Oxford y de Winchester. Su muy bella mujer, que era muy bonita, se ve un retrato por ahí, realmente era muy bonita, murió al poco tiempo y él permaneció célibe. Nunca fue formalmente discípulo del cardenal Newman, pero sí recibió su influencia, que era la escuela esa, el grupo, ¿no?, de Oxford. Fue un gran predicador, y ya estoy hablando de cuando era todavía anglicano, sacerdote anglicano o clérigo, siendo ya un alto prelado del anglicanismo, se dispara en ese momento su conversión al catolicismo. Lo que lo dispara es nada menos que un juicio civil llevado por un clérigo anglicano, al que la Iglesia de Inglaterra le había, digamos, penalizado porque negaba el efecto objetivo del bautismo en la regeneración por la gracia bautismal. Eso para Manning y para otros era una grave herejía, como lo es, claro, porque, como se dice, ese ex opera operato, si por el mero hecho de recibir el bautismo, obra, no depende de otra cosa. Y este lo negaba, ¿no? Bueno, era una herejía, evidentemente, que iba contra la clara tradición de la Iglesia, desde los padres de la Iglesia. Y para él, que una corte civil tuviera el poder de forzar a la Iglesia de Inglaterra a aceptar a un hereje, a tal hereje, para él era una prueba que esa Iglesia no era institución divina, de origen divino, sino una institución humana, creación del Parlamento inglés. A todo esto, hacía ya 5 años que John Henry Newman se había convertido al catolicismo. Manning fue recibido en 1851 en el seno de la Iglesia Católica, con todos los antecedentes que él tenía, sabía y la capacidad que tenía. Claro, pudo ascender rápidamente, porque, bueno, ante todo, también puso también de su parte, obtuvo el doctorado en Roma y fue ordenado sacerdote católico ese mismo año. Fundó una congregación de sacerdotes, los Oblatos de San Carlos Borromeo. En 1815
fue, perdón, no 15, 65, fue nombrado arzobispo de Westminster. En 1875 fue creado cardenal y participó en el cónclave que eligió a León XIII en 1878. Tuvo estrecha relación con Pío IX. Influyó en la Rerum Novarum de León XIII por el tema de la justicia social. En 1870 estuvo en el Concilio Vaticano I y fue uno de los que más apoyaron fuertemente la doctrina de la infalibilidad papal. Hay que apuntar que el cardenal Newman era favorable también, pero pensaba que no era prudente definirla formalmente en ese momento. Hay varias obras que tiene este cardenal y entre las más importantes está The Eternal Priesthood, es decir, el sacerdocio eterno. Bueno, esta es un poco quién es el personaje y ahora vamos a ir directamente a lo que escribió. Es una serie, es un librito que es una serie de lectures, de exposiciones, de conferencias, ¿no? Y donde muestra que lo que termina con el anticristo es la parucía, es la venida del Señor, ¿no? Es decir, el Señor Jesús lo matará con el espíritu y con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. Esto es lo que dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Pues bien, en Manning dice él que antes de la segunda venida del Señor en gloria, hay 4 puntos a tener en cuenta. Primero, como eventos, acontecimientos que deben ocurrir. Primero, él lo llama una revuelta antes de la segunda venida del Señor, que después se ve que esa revuelta es la apostasía, o que sobre todo, no solo, pero sobre todo tiene la forma de la apostasía. Luego de esa revuelta viene la manifestación del hombre impío, es decir, el anticristo. También otro tercer punto es el obstáculo que retiene la manifestación del anticristo. Si está el anticristo, pero no se manifiesta totalmente, porque hay alguien que lo está impidiendo, que es lo que habrán escuchado más una vez, el término griego es katechon. Muchos hablan de esto, muchos también hablan sin saber, hay mucho macaneo, sobre todo estos que dan fechas y todo eso. No, vayamos a fuentes serias. Bueno, y luego viene un periodo de poder y de persecución del anticristo, es decir, el anticristo persigue a la iglesia, bueno, tiene pleno poder y viene una gran persecución. Esos son los 4 elementos que después implican otros, porque la abominación famosa de la desolación está dentro de ese periodo del anticristo. Pero estos son los 4 elementos que él trata, o acontecimientos, antes de la parucía. Y veamos el tema de la revuelta. Esa revuelta en griego tiene el nombre de apostasía. En la Vulgata, la traducción en latín, la Vulgata, se dice disesio, que sería desviación, es decir, una sedición, una separación de la autoridad y una oposición a esa autoridad. Esto debe ser un cisma, que es el cisma un equivalente a una sedición política, ¿no? San Jerónimo interpreta la revuelta como una rebelión de naciones contra el Imperio Romano. Pero eso no ocurrió así. Esta revuelta, y ahora dice, no hay dudas, no es contra el poder civil, sino de orden espiritual. El mismo San Pablo, en la carta a Timoteo, advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe.
La revuelta, es decir, la apostasía, es contra la autoridad del reino de Dios en la tierra. Profetizada por Daniel, cuando habla del reino del cielo que vendría después de los 4 reinos que sean destruidos por aquella piedra que se desprende sin intervención humana y que se vuelve una montaña que llena la tierra, abarca la tierra, o sea, que es la única iglesia universal fundada por el Señor, por el divino Señor, y difundida por sus apóstoles por todo el mundo. En este único reino sobrenatural está depositado el verdadero, el puro conocimiento de Dios y la verdadera y la sola fe en el Dios encarnado, con las doctrinas y las leyes de gracia. Ahí está, y no en otra parte. Entonces la apostasía es contra eso, contra esa fe, contra ese depósito de la fe, contra ese conocimiento del Dios verdadero, contra ese reino sobrenatural, contra él. Contra esta autoridad es la revuelta. La apostasía del modernismo, por ejemplo. Eso lo podemos ver en nosotros, o escuchar en los otros audios que hemos tratado sobre el tema del modernismo, ¿no? No voy a volver a eso, pero aquí está. Por eso todo esto que va diciendo no es algo antiguo, es algo que nos muestra cómo se ha ido gestando y cómo lo tenemos ahora frente a nosotros. Por eso me parece muy actual. La apostasía que hoy vemos, que vivimos y que padecemos en la iglesia. Ahí está. Por eso hay una explicación de tipo teológico. Y es así como hay que verla. Y de esta revuelta, de esta apostasía, los autores inspirados describen sus notas. Y la primera nota es el cisma. Y lo dice San Juan. Lo dice en la primera carta, en el capítulo 2, en los versículos 18 y 19. Dice, habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, anticristos, ahora con plural, han aparecido. Por eso sabemos que estamos en la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, en el audio anterior estamos hablando de las notas que veían los padres de la iglesia, o autores inspirados, no solo ellos, estas notas que eran las que se iban a manifestar. Y la primera nota, decíamos, era el cisma. La segunda nota, siempre estamos hablando dentro de la apostasía, es el rechazo de la autoridad y de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la segunda. San Judas lo dice, los que crean discordia, animales que no tienen espíritu, lo llama. Esto es, para el canal Manning, involucra el principio herético de la opinión humana que se opone a la fe divina, del espíritu privado como opuesto a la voz infalible del Espíritu Santo que habla a través de la Iglesia de Dios. A ver si se entiende. ¿Qué significa esto? Que esa apostasía se está manifestando también en que la opinión humana se está oponiendo a el magisterio de la Iglesia, a la voz divina, infalible del Espíritu Santo que habla en la Iglesia de Dios. Es decir, ese magisterio infalible, consolidado de todo el cuerpo de doctrinas y demás que nos transmite la Iglesia, que nos da la Iglesia, pues eso que lo podemos decir, para decirlo de una forma así práctica e inmediata, no digo grosera, pero bueno, muy inmediata, es ese catecismo que nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia, que es un compendio de toda
lo que debemos creer por lo menos en forma inmediata, para adherirnos, todo eso, pues a eso se opone la opinión. La opinión, simplemente opinión humana, ese espíritu, lo llama privado, que después veremos en la forma que tiene el protestantismo es el libre examen, ¿no? Si cada uno entiende la cosa como cree o como le conviene. Esa es la segunda nota. La tercera nota es la negación de la encarnación, atención, la negación de la encarnación. San Juan escribe: todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no lo confesare, es decir, negando el misterio de la encarnación, o sea que es Dios verdadero y que es hombre verdadero, o la unidad o la divinidad de la persona del Hijo encarnado, ese no es de Dios y este es el anticristo, el cual habéis oído que va a venir y ya está en el mundo, dice. Es decir, ese espíritu, ¿no?, está en el mundo, de negar la encarnación. Y también dice, muchos seductores salieron en el mundo que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es embustero y anticristo. Estas son las notas que nos da la Iglesia para distinguir la apostasía. Y esa revuelta anticristiana comenzó, y esto lo dicen San Pablo y San Pedro, nada menos, en sus propios días. Es decir, no es nuevo. San Pablo dice, el misterio de iniquidad está ya en acto. Apenas se quite de en medio aquel que lo retiene, de nuevo el catejón, entonces se manifestará el impío. Así lo llama al anticristo, no lo llama anticristo, lo llama el hombre de impiedad, de iniquidad, el impío. Y San Juan expresamente dice, en la última hora, y como habéis oído, que el anticristo viene, a una hora hay muchos anticristos, de donde sabemos que es la última hora. La anterior cita de San Pablo de la segunda carta a los Tesalonicenses, el segundo capítulo, versículo 9. Y luego, cuando dice San Juan, este es el anticristo, de quien habéis oído que viene y que está ahora en el mundo. Por lo tanto, esto es una cosa muy, pero muy importante para tener en cuenta y que explica muchas otras cosas. Digo, el inicio de la rebelión, de la apostasía, está ya presente en los tiempos de los apóstoles. Es lo que llamará San Juan la sinagoga de Satanás, refiriéndose a los que, a partir del rechazo de Cristo en Jesús, judíos, pero que rechazaban a Jesús como el Mesías, entonces hacen del judaísmo, a partir de ese momento, aquella que era la verdadera religión, la hacen una falsa religión, apóstata. Y ahí tenemos todo el judaísmo talmúdico, ¿no?, que es enseñanzas de hombres, que deja la Torá por su propia interpretación de la Torá, totalmente humana. Son esos contra los que el Señor combatía en su tiempo. Y son los mismos que hoy no lo reconocen y que están dando guerra. Pero que es una guerra ininterrumpida, que ya lleva de unos 2000 años. ¿Por qué? Porque aquí está el espíritu de las tinieblas. Esta no es una guerra de la carne, sino espiritual. Por eso las armas que necesitamos son espirituales. Y cuando vemos, ¿no?, tenemos la visión de lo que está pasando en el mundo, tenemos que interpretarlo no con las categorías políticas o sociales o sociológicas, sino bajo la luz sobrenatural de esto que estamos diciendo. El espíritu del anticristo comenzó a operar tan pronto como Jesucristo se manifestó al mundo. Y ha sido el continuo trabajo del espíritu de herejía
que corrió desde el principio en paralelo a la fe y contra la fe, claro. Pero van juntos. Desde aquel momento, San Pablo y San Pedro aplican esos términos de anticristo a los, en su momento, ¿quiénes eran estos anticristos? Los nicolaitas, los gnósticos y similares. Es decir, las tres notas del anticristo tenemos cisma, herejía y negación de la encarnación. Se manifiestan en ellos. Igualmente se aplican a los sabelianos, a los arrianos, a los semiarrianos, a los monofisitas, a los monotelistas, a los herejes de Eustaquio y a los macedonios. Bueno, de estos ya algunos se los hemos tratado en otros audios, ya ni me acuerdo en cuáles, pero sí. Por ejemplo, los monotelistas, ¿no? Son aquellos que es la herejía de decir que en Jesús había una sola voluntad, cuando en él hay dos voluntades, la divina y la humana, ¿no? Y así otros, bueno, hablamos también de los arrianos, los semiarrianos, pero en definitiva, ¿qué es todo esto? Es la apostasía manifestada en todas esas herejías, ¿eh? Y, bueno, ese espíritu, entonces, está operante, sigue estando, las herejías se van renovando, tenemos el compendio de todas las herejías, el modernismo, por eso viene de aquel momento, del inicio, del tiempo apostólico, y así, a lo largo de los siglos, las sucesivas herejías generan cismas. El último grande cisma fue el de Lutero, que ahora, curiosamente, y eso también nos indica el grado de apostasía, se lo celebró. Se celebraron los 500 años de Lutero. Qué contraste, ¿no?, con los 500 años de Santa Teresa. Pues se celebró, en cambio, los 500 años de la Reforma, lo que ellos llaman Reforma. No fue Reforma, fue un cisma, fueron herejías. Y eso se celebraron. Y se lo llamó incluso a Lutero testigo del Evangelio. Ahora, díganme si eso no es o no es apostasía. Y cada cisma, generó cismas, las herejías generan cismas, y cada cisma genera herejías a su vez. Es como la circularidad, ¿no? Porque, como decía antes, todos tienen en común que ignoran la voz del Espíritu Santo, que continuamente habla en la Iglesia, y todos sustituyen la opinión humana a la fe divina, y todos trabajan para el mismo proceso, unos más rápidamente, otros más lentamente, que es la negación de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué hay que negarlo? Claro. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Hago un pequeño repaso para no perdernos. Estamos hablando de antes de la venida del Señor, que es la parusía, y que hemos perdido esa noción, esa tensión escatológica, de tanto se quejaba el padre Castellani de esto, y vamos a hablar también, porque vamos a mencionar algo de lo que él ha escrito y dicho. Digo, antes de eso, antes de la parusía, habrá algunos acontecimientos. Estoy mencionando algunos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Incluso de acuerdo a las Sagradas Escrituras hay más. Pero menciono estos cuatro, porque no es que menciona Manning. Hemos dicho las cuatro notas, los cuatro son. Era una revuelta, es una apostasía antes de la segunda venida, una manifestación del anticristo, el hombre impío, como lo llama San Pablo, el obstáculo, el catejón que está impidiendo esa manifestación plena de ese anticristo que está operando, pero que hay algo que lo retiene, y luego ese
el anticristo con todo su poder, su persecución, y ahí en eso, claro que van otros temas, como decíamos, la abominación de la desolación, es decir, cuando se quita el sacrificio perpetuo del lugar sagrado, que evidentemente esto se refiere a la Eucaristía, ¿no? Cuando se quite la Eucaristía del lugar sagrado. Se hace alusión a, bueno, ya hablaremos de eso, a lo que había ocurrido ya en épocas de Antíoco Epífanes, cuando habían puesto, incluso cuando se puso también la estatua del César, esos eran también como tipos de abominios de la desolación, de un antitipo que será el que sea por excelencia, el que sume a todos estos, que va a ser esa abominación, es cuando se quite la Eucaristía. Bueno, luego, o se la deforme de tal modo que no sea la Eucaristía, ¿no? Luego hablábamos de, dentro de la misma apostasía, que sería el primer acontecimiento, decíamos que había 3 notas. La primera es el cisma, la segunda es la herejía, porque es el rechazo de la autoridad y de la presencia del Espíritu Santo, y la tercera nota era la negación de la encarnación. En eso hemos quedado. Seguimos entonces. Algunos parten ya de eso, ¿no? Es decir, son etapas que uno los va clasificando, pero unos ya parten de esa negación. Y otros con el tiempo van sufriendo una transmutación, como el protestantismo, que va a degenerar, ya es degenerado de entrada, pero quiero decir que va a terminar en el racionalismo. Corrientes racionalistas, por ejemplo, de interpretación de la Biblia, de exégesis bíblica, que interpretan que empiezan a interpretar, digamos, la verdadera, lo hacen. Eso es parte del modernismo, se han metido estas corrientes racionalistas, hacen una interpretación diferente a la católica. Pero todos son idénticos en el principio y también en sus consecuencias. Cada época tiene su herejía, pero todas desde el comienzo son nada más que el desarrollo, que la expansión del misterio de iniquidad que ya estaba en acto, que ya estaba obrando. Entonces, ¿cómo lo vemos todo esto? Esto nos llama a una cosmovisión, una visión amplia, ¿no?, del todo. Es decir, aparece Jesucristo y ya empieza a obrar en misterio de iniquidad, a oponerse a la verdad, a oponerse a él. Ya comienza con los propios judíos, que él viene del judaísmo, él es judío, es la verdadera religión, Dios ha elegido su pueblo, les ha dado la ley, la Torá, a través de Moisés, les ha dado los profetas, les ha dado todo y le da el Mesías, que es nada menos que su hijo. Y este hijo es rechazado. El Dios eterno encarnado es rechazado por los propios judíos. Bueno, algunos no, justamente los primeros. Nuestra iglesia está fundada por ellos, ¿no? Y los primeros, pero la mayoría del pueblo lo rechaza. ¿Por qué? Porque lo rechaza la jerarquía. Y se unen a esa jerarquía, a Sanedrín, a todas las autoridades, el resto. Ahí está actuando el misterio de iniquidad hasta el día de hoy, donde siguen no la Torá, sino la interpretación que ellos hacen de la Torá de la ley, y está todo en la enseñanza talmúdica de todos los rabinos, ¿no?, con una casuística infernal, que ya se oponía el Señor a todo eso en su momento, ¿no?, en esas peleas con los fariseos, pero también con los demás, ¿no?, con los saduceos también. Eso ya directamente no eran creyentes. Pero la falsa religión estaba más en los otros. Bueno, todo eso se ha dado y se sigue dando, tiene otras formas. El modernismo y el neomodernismo es como el sumum de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que desembocar en el sumum de todo. Es decir, cuando ya no hay más, ya estallan, ¿no? Y ya tendrá que venir el Señor, pero tendrá que estallar, y está estallando. Este misterio de iniquidad se está haciendo manifiesto. Bueno, otro fenómeno en la historia de las herejías es su poder de organización, de organizarse y de perpetuarse. Esto lo apunta también Cardenal Manning, hasta que se resuelve en formas sutiles
a veces o agresivas otras. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo rivalizó con la Iglesia Católica en Constantinopla, en Lombardía, en España. El donatismo, que estuvo a la par de la Iglesia en África. Hemos hablado de esto, que de donatismo también hablamos, ¿no? De ese cierto donato que para quien los sacramentos eran válidos en la medida de la santidad del sacerdote, ¿no? De quien lo administraba. Y bueno, y ahí se opuso San Agustín, pero hay que pensar que estuvo a la par, ¿no? El 50%, digamos, eran católicos, otros 50% donatistas en el norte de África. El nestorianismo de Nestorio, que superó en número a la iglesia en Asia. El maometismo, porque el maometismo, ¿qué es? Es una herejía, es una desviación herética del cristianismo. Mahoma tomó del cristianismo y tomó del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. E hizo una ensalada rusa, donde, claro, él se pone por encima, ¿no? Es el sello de los profetas. Y por ahí sí, Cristo está. Lo notable es que el único que resucita es Cristo, Jesús. Eso ha servido, dicho sea de paso, a un imán, creo que, no me acuerdo si era en Pakistán, que se empezó a cuestionar, pero que se convirtió por el Corán, como obra del Señor, por medios ordinarios y por medios extraordinarios. Y este fue un medio extraordinario, como puede ocurrir. También a veces dice, no, pero esta aparición debe ser verdadera porque fulano se convirtió, bueno, o hizo que Dios lo convirtió en esa. No es así, eso no es un indicio de autenticidad, porque el Señor tiene sus caminos, ¿no? Caminos extraordinarios. Siempre la gracia puede actuar porque Dios es libérrimo, como Él quiere y donde quiere, y si ve el corazón de una persona que está disponible, pero que está siguiendo algo que es cerrado, bueno, lo rescata y después le mostrará la vía. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Digo que Mahoma fue un tremendo hereje y que tomó cosas del cristianismo y tomó cosas del judaísmo, ¿no? Y el maometismo, para llamarlo realmente, porque son los seguidores de Mahoma, castigó y absorbió a los mayores, los precursores y estableció en el este y en el sur el más temible poder anticristiano jamás nunca visto. Y lo vemos hasta el día de hoy, ahora está con toda efervescencia de nuevo reapareciendo. Parecía que había quedado, adormilado, no mucho, pero ahora aparece con toda su fuerza. Y es una herejía agresiva. Y el protestantismo, que se organizó en un vasto antagonismo político a la Santa Sede, y no solo en el norte de Europa, sino por su política, por su diplomacia, aún en países católicos. Pero hubo otro fenómeno, el de reproducción de las herejías, porque, por ejemplo, el gnosticismo, el arrianismo y sobre todo el protestantismo generaron un montón de otras herejías subordinadas y afiliadas. ¿Cuántas sectas protestantes hay? A partir de Lutero, ¿cómo se fue degenerando cada vez más? Ya la primera generación es la de Lutero, evidentemente, pero después, ¿cómo se fue? Y hay de todo tipo, de todo pelo, ¿no? Y ahí teníamos, los calvinistas, cuáqueros de un lado, puritanos de otro, bueno, es un submundo en el fondo, ¿no? Porque es apartarse de la verdad. Y otras herejías incluso se opusieron en parte a la fe cristiana y a la iglesia, pero el protestantismo, tomado en perspectiva histórica, partiendo de Lutero, Calvino, Cranmer, hasta el racionalismo y el panteísmo de Inglaterra y de Alemania, es el mayor formal
y detallado antagonista de la cristiandad. Y aquí estamos usando un término, cristiandad, que no es lo mismo que cristianismo. Cristiandad es cuando el mundo era cristiano. Cristianismo es cuando nosotros somos cristianos, pero era toda una sociedad, todo un mundo que estaba bajo la ley de Dios y bajo Cristo. Entonces, todos estos fueron los antagonistas de la cristiandad, los que la echaron abajo, ¿no? Eso es, y actuaron de distintos lugares, por un lado Lutero, por otro lado Calvino, por otro lado Cranmer y Zwinglio y tantos otros. Y el racionalismo, como decía, y que son después las derivaciones, y el panteísmo. Dicho sea de paso que lo estamos volviendo a ver, pero de otro costado viene el panteísmo, ¿no? De la masonía. Bueno, entonces ya apuntaba el cardenal Manning en 1862, creo, o algo así, para esa época más o menos, que aún no había llegado a su punto máximo todo esto, porque había razones para pensar, decía él, que en el futuro sería más oscuro aún, pero aún viéndolo como el misterio de iniquidad que ya obró, es decir, lo que decíamos antes, se fue desarrollando hasta esta explosión que viene ahora. Y él ya lo veía, decía, bueno, esto está muy mal, pero todavía no llegó al punto peor. Y aunque no hubiera ulterior despliegue, ya es el mayor antagonista en minar la fe del mundo cristiano. Hijos de las herejías de Lutero y de Calvino son el socinianismo, el racionalismo y el panteísmo. Pues el movimiento de herejía es uno y el mismo desde el comienzo. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, cuando retomo me gusta hacer un pequeño repaso para no perdernos. Entonces decíamos, habíamos hablado primero de los 4 momentos, para decirlo así, antes de la parusía, y uno de ellos era la apostasía, y dentro de la apostasía había ciertas notas que eran comunes, y una de ellas era el cisma, otra era la herejía, y otra era la negación también de la encarnación, que uno puede decir dentro de las herejías, pero bueno, que evolucionaba, para decirlo de alguna forma, o involucionaba, hasta el punto de negar la encarnación. Entonces, estuvimos viendo eso, y lo último que dijimos es que el movimiento herético es uno y el mismo desde el comienzo. Porque habíamos dicho también que ese misterio de iniquidad comenzó a obrar desde el mismo momento que se manifiesta el Señor. Ahí empieza el misterio de iniquidad, a hacerse patente, a hacerse evidente, a manifestarse. Y va a ir acompañando por 2000 años toda la historia de la salvación. En paralelo, mientras que de un lado está la fe verdadera, del otro lado está este misterio de iniquidad operando. Entonces, tan es así que los gnósticos fueron los protestantes de su tiempo. Y los protestantes son los gnósticos de nuestro tiempo. El principio es idéntico y todo el resto es lo mismo. Y este movimiento herético tuvo y tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Atención, llama la atención lo que dice Cardenal Manning, y es un agudo observador. Dijo la primera, y además observador histórico, ¿no? La primera, dice, es el desarrollo y el culto del nacionalismo. Y veamos por qué. La encarnación abolió todas las distinciones de las naciones dentro de una misma esfera, que es la esfera de la gracia, y la Iglesia absorbió a todas las naciones en una unidad sobrenatural. Es decir, es el reino de una forma, el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Con todas las imperfecciones que queramos, ¿no? Eso, por supuesto, pero viendo bajo el punto de vista de la historia, hay un momento en que todas las naciones
con sus peculiaridades, claro, pero forman un todo. Ese todo nosotros lo hemos llamado, se llama cristiandad, ¿no? Por ejemplo, una fuente de jurisdicción espiritual hay una sola fuente y una sola voz divina que era la voz de la iglesia, y que es además la voz de la iglesia no es la voz de ella, ¿no? Es la voz de Dios en el mundo, mantuvo juntas las voluntades y mantuvo juntas las acciones también de una familia de naciones. Y antes o después, la pauta está que antes o después, cada herejía se identificó con la nación de la que surgió. Y lo más típico es Lutero, ¿no? Es decir, el luteranismo tenía ese principio al comienzo ya, eius religio, cuius regio, que significaba que la religión del pueblo era la religión del príncipe. Es decir, cada principado, por eso se adhirieron tantos a Lutero, de los príncipes alemanes, porque fue la forma de desmantelar los bienes de la Iglesia Católica. Se hicieron con ellos. Entonces, claro, en luteranos ya está. Bueno. Entonces vemos que ahí emerge, que aparece este fenómeno de la herejía identificada con la nación. Sobre todo el luteranismo, ¿no? Dentro de todo con Alemania, pero además con esos principados alemanes, con Alemania del Norte, sobre todo. Y Calvino, por ejemplo, lo tenemos en Suiza, etcétera, ¿no? También Zwinglio, en zonas también de Francia, se fueron identificando. Y todo esto, además, este movimiento herético existió, como digo, por el apoyo de esos poderes civiles, y encarnaron reclamos de independencia nacional. Toda semejanza con la actualidad es más que semejanza. Quiero decir que detrás de los separatismos hay siempre algo pseudo religioso, o que lo cobija, o que lo justifica, o que es el vehículo para llevarlo adelante. Bueno, este movimiento herético, claro, del cisma de Occidente, porque fue eso, intensificó el espíritu separatista. Este nacionalismo es cismático, y no solo lo vimos en la llamada Reforma Anglicana, porque ahí también, sobre todo porque se arma la Iglesia de Inglaterra a raíz de una herejía. Es decir, ahí no es Lutero, no solo después se protestantiza, pero inmediatamente que es el poder del rey de Enrique VIII, ¿no? Que aparta a la Iglesia y hace su Iglesia de Inglaterra, que nosotros llamamos, ellos llaman a sí mismos Iglesia de Inglaterra, anglicanismo, porque lo es, ¿no? Pero hubo también un galicanismo, es decir, hubo las famosas libertades galicanas, es decir, de Francia. Y eso, entonces, se montan sobre herejías y destruyen esa unidad de la cristiandad. Si la herejía en el individuo disuelve la unidad de la encarnación, la herejía en una nación disuelve la unidad de la Iglesia, que está edificada sobre la encarnación, es decir, sobre el verbo, sobre la verdad del verbo hecho hombre. Lo que vislumbraba justamente San Jerónimo cuando decíamos al comienzo es algo más profundo y más tremendo. No es la revuelta de las naciones contra el Imperio Romano, sino la apostasía de las naciones contra el reino de Dios. Y este proceso de defección de las naciones, que comenzó justamente con la Reforma Protestante, ¿por qué? Porque liquida, como decía, la unidad de la cristiandad, se va apagando así y va apagando ese carácter
que le había dado la Edad Media a la Iglesia, o la Iglesia, mejor dicho, al revés, a la Edad Media, haciendo a la Iglesia madre de naciones, volviendo entonces a su condición primitiva, por virtud de esta reforma, de una sociedad de miembros dispersos entre los pueblos y entre las ciudades del mundo. Así que esta fue una de las consecuencias. Estamos hablando también ahora algo un poco, la primera consecuencia que fue ese desarrollo y culto del nacionalismo. Y ahora hay otra consecuencia, que es obra del espíritu herético, ¿no? Es la deificación de la humanidad, hacer de la humanidad Dios. Y eso es lo que estamos viendo, poner al hombre y a la humanidad en el centro y desplazar a Dios. Y se da en dos formas, además. Se da en la forma panteísta y en la de los filósofos positivistas, o más bien en la religión del positivismo, que era en ese momento la última aberración de Auguste Comte, que ha sido un filósofo francés, del cual ya vamos a hablar, ¿no? Pero, a ver, bueno, tenemos tanto para decir que mejor aquí detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, que nadie se asuste por los términos y que son filosóficos, porque lo voy a explicar, aunque sea en forma así muy voy a tratar de que sea fácil. Pero es importante seguir este hilo conductor, porque nos explica muchas cosas. Y no es complicado. Entonces estábamos hablando de las consecuencias de este movimiento herético, que es una manifestación aparte de este misterio de iniquidad del mal, que se está enfrentando desde siempre a Dios, sobre todo a su Mesías, ¿no? Yo creo que tendremos que volver a rezar más una vez y meditar el Salmo 2, ¿no? Que nos habla realmente del tiempo que estamos viviendo, cuando las naciones se rebelan contra el Dios Padre y su Mesías. Bueno, entonces decías que este movimiento herético tenía sus consecuencias, y una de las consecuencias era la última, que decía, la deificación de la humanidad, hacer de la humanidad Dios. Y esto decía en dos formas, la panteísta y la positivista, la del movimiento a la filosofía o la religión positivista de Auguste Comte. Entonces ahora no tener miedo, porque vamos a comentar. Este Auguste Comte es un filósofo más o menos contemporáneo del cardenal Manning, del 1800 también, creador del positivismo y, según dicen, también de la sociología. Este es el padre. Una curiosidad, habrán visto la bandera de Brasil, que dice orden y progreso. Pues orden y progreso viene de este Comte, de este positivista, porque los puntos, digamos, en los cuales él resumía todo ese positivismo también era el propósito que él quería llegar, como digamos las virtudes de ese positivismo, eran tres, era altruismo, orden y progreso. Y lo que persigue es justamente, pensemos que era hacía poco que se ha dado la Revolución Francesa, ¿no? Fines de 1700, 1789, pero todavía arrastró hasta casi 1800, y después las consecuencias que tuvo Napoleón y demás. Entonces aparece en esa época, y lo que busca es una reorganización social, política, económica, dentro de esa Revolución Francesa, y también de lo que venía como Revolución Industrial, ¿no? Que estaba apareciendo. Pero este positivismo es agnóstico, acá está, es herético, por eso es lo que decíamos antes. En la herejía, por eso hay que ver las cosas no bajo el punto de vista simplemente político, filosófico, sociológico, sino teológico. Aquí está la clave de todo. Aquí nos interpretan las cosas en profundidad. Manning, justamente, Cardenal Manning dice, tomo la expresión panteísmo de Alemania,
se nos dice que antes del tiempo en que comenzara la creación, esto es el panteísmo, que es más elaborado, pero que en el fondo es lo mismo del que vimos, ¿no? La Pachamama y compañía. Bueno, entonces dice él, el panteísmo de Alemania, dice, se nos dice que antes del tiempo en que comenzara la creación, podemos imaginar una mente infinita, una esencia infinita o un pensamiento infinito, que los tres son uno, por otro lado, ese pensamiento, esa mente, esa esencia, que llena todo el espacio del universo. Así estos son los panteístas, atención. Entonces, ese autoexistente, ese que existe por sí mismo, debe ser la única realidad absoluta. Todo lo demás puede solo ser un desarrollo de ese ser eterno y original. Fíjense cómo parecería que es cierto que es el Dios Padre Creador, pero no, cuidado. Porque esta primera esencia no es una sustancia infinita, teniendo las propiedades de extensión y pensamiento, sino una mente infinita actuante que produce, que se va desplegando a sí misma y que es el alma viva del mundo. A ver si ahora nos damos cuenta a dónde está llegando. Si podemos ver todas las cosas como el desarrollo del principio original y absoluto de vida, razón o ser, por lo tanto podemos trazar, dice, las marcas del absoluto en cada cosa que existe. Es decir, como que somos parte, emanaciones o desarrollo más bien de ese ser absoluto, que va tomando después distintas formas o particularidades, ¿no? Digamos, podemos trazar esas marcas del absoluto en cada cosa que existe y consecuentemente explorarlas en las operaciones de nuestras mentes como una fase particular de manifestación. Es decir, en el fondo que está diciendo, tú eres Dios, yo soy Dios, esa cosa es Dios, todos venimos de ese absoluto, de aquel absoluto que fue pensando y produciendo ese pensamiento. En filosofía práctica tenemos tres movimientos. El primero es cuando la inteligencia activa se muestra ella misma operante en un circuito limitado, como mente singular. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Obro en mi mundo y es mi mente singular en esta concepción. Y este es el principio de individualidad. No como si la inteligencia infinita fuera algo distinto de esta inteligencia finita, o como si hubiera una inteligencia infinita fuera y aparte de esta inteligencia mía, sino que es lo absoluto en un particular momento. O sea, ese absoluto está en mí en este momento. Eso es lo que está diciendo. Y en cada uno de ustedes, ¿no? Lo que están escuchando, por ejemplo, este audio en este momento, lo están escuchando, pero no son individuos, no hay están aquí y esa mente universal, son partes, todas manifestaciones de esa mente universal en particulares momentos. Justo como un pensamiento individual es nada más que un solo momento en toda la mente. Es lo mismo. Yo tengo un pensamiento y mi mente, eso es una cosa particular en ese momento de mi mente. Pero mi mente va más, es más. Aquí lo mismo. Este panteísmo, mi mente, la mente de cada uno forma, es algo de esa mente universal, infinita. Así, cada razón finita no es más que un pensamiento de esa razón eterna e infinita. Por lo tanto, no hay diferencia entre Dios y el universo. En cada cosa está el absoluto y se completa el panteísmo como lo absoluto que evoluciona desde su forma ínfima a la más alta, de acuerdo con la necesaria ley o ritmo de su ser. Es decir, el mundo entero, material y mental, se vuelve una enorme cadena de necesidad a la que no se puede adherir
ninguna idea de libre creación. Bueno, es decir, a ver, todos formamos parte de un todo, la materia, el espíritu, todo. Entonces, estamos todos interconectados, una cosa está conectada a la otra, ¿le suena eso? Y entonces, claro, no hay libertad de creación, formamos parte de un todo y tenemos que respetar esa armonía, entrar en la armonía con ese todo. Eso es un poco las consecuencias. Es decir, la deidad es un proceso siempre en curso, es un proceso y nunca acaba. Esa divina conciencia es absolutamente una con la conciencia que avanza de la humanidad. Esa humanidad va avanzando y es la misma esa conciencia universal. Es decir, muere la esperanza de inmortalidad, porque la muerte, para ellos, es el retorno del individuo al infinito y el hombre es aniquilado, aunque la deidad vivirá eternamente. Deidad es ese proceso eterno de autodesarrollo como se realiza en el hombre. Es decir, existen así tres grandes esferas de observación: la natural, la mente y la humanidad. Es decir, por un lado yo observo desde la naturaleza, por otro lado está la mente y por otro lado está la humanidad. Sin la naturaleza vemos la idea divina en su mínima expresión. En la mente, con sus potencias y facultades, sentimientos, moral, libertad, etc. Lo vemos en su forma más alta y perfecta. Y en la humanidad vemos a Dios no solo como creador y sustentador, sino como Padre y guía. Bueno, si se complicó es porque los alemanes lo hacen complicado. Pero no perdamos de vista que esta es una herejía, ¿no? Y vaya que herejía es. Porque es gnosticismo, ¿de dónde salió todo esto? De alguno se le ocurrió, entonces es como un conocimiento que es solo para algunos, que les da. Es el demonio que sopla estas locuras, estas herejías. Con las consecuencias después nefastas que tienen para todos, ¿no? No solo para los que lo siguen, sino que la hacen caer sobre todo el resto. Pues el alma, entonces, lo ven como un espejo perfecto del universo y tenemos solo que ver con atención honesta para descubrir toda la verdad accesible en la humanidad. Lo que sabemos de Dios es lo que es revelado de Él en nuestras mentes. ¿Esto nos suena también? Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.